Buenos días a todo el mundo. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes en esta mañana, en este maravilloso festival que ojalá siga celebrándose cada año y pasando por la ciudad de Granada. Gracias, Olga Cuadrado, por la invitación. Y bueno, estamos aquí para hablar con Tatiana Tibuleá, que es una narradora maravillosa, nacida en Moldavia, y que se ha convertido en un auténtico hito de la novela europea, con solo 2 obras: El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, publicada en 2016, y El jardín de vidrio, que se publicó en el 2019 y que ganó el premio de literatura de la Unión Europea. Bueno, no voy a hacer una gran introducción sobre su trayectoria, aunque Tatiana tiene una larga experiencia como periodista, de la que quizá quiera hablarnos a lo largo de esta charla. Y bueno, quería comentar sobre ella que, aunque proviene de una familia cuya lengua y cuya historia fueron arrasadas por la prepotencia imperialista de lo que alguna vez fue la Unión Soviética, Tatiana Tibuleá, que me gusta que no le interesa narrar experiencias categóricas, viniendo de una experiencia tan radical como esa. Es una escritora poco demagógica y muy interesada en los matices, en las fronteras, no ya nacionales, sino en las fronteras de las experiencias, de los sentimientos, de las relaciones humanas. Sus novelas exploran de una forma muy poco complaciente la maternidad de diferentes maneras, y tiene narradores que, como si miraran a través de un retrovisor, vuelven a su infancias muy complicadas, infancias desangeladas, difíciles, y bueno, tratando de alguna manera con ese regreso explicar o indagar también en sus presentes, la problematicidad de sus propios presentes. Lo cierto es que suele hablarse de Tatiana Tibuleá como una autora implacable, dura, incluso por momentos cruel, pero lo cierto es que sus novelas también tienen, en mi opinión, un enorme humor y ternura. Hay eso en las novelas, y creo que la grandeza de su prosa reside, entre otras cosas, en la forma en la que llega a esa ternura y a esa cómplice comicidad después de habernos hecho atravesar un desierto salvaje del alma humana. Versan sobre personajes que son o bien huérfanos o que no han sido amados por sus padres, criaturas dañadas, criaturas sin arraigo. Y de hecho las raíces familiares sesgadas, cortadas, parecen funcionar en la novela como alegorías de otras raíces igualmente sesgadas y que tienen resonancia histórico-política. Así que, aunque ella está hablando siempre en un primer plano de relaciones familiares y de la realidad cotidiana de esos personajes, a nivel alegórico está funcionando con una enorme inteligencia, sin ningún tipo de ademán de elección, una resonancia, una proyección de carácter histórico-político. Después de una experiencia traumática, y el trauma puede ser una realidad sentimental, pero lo es sin duda también una realidad histórica, puede ser muy difícil encontrar la propia identidad tanto para una persona como para un país. Y creo que hay algo de esto también en su obra. O sea, cómo encontrar la identidad después de atravesar un trauma salvaje. Bueno, los personajes de Tibuleá, que son personajes nostálgicos, también por momentos, que se aferran a momentos idealizados del pasado para mantenerse en pie. Y voy a empezar hablando o haciendo algunas preguntas a Tatiana para poder escucharla, que es lo que nos interesa aquí. Tenemos la suerte de tenerla en casa, en Granada, así que estoy deseando plantearle algunas cuestiones que tienen que ver con su prosa y con sus novelas para que podamos escucharla. En su primera novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, las dos están publicadas por Impedimenta. Se afronta una pasión humana muy peculiar.
hemos leído miles de novelas escritas sobre el amor. Hay muchas novelas escritas sobre el amor. Pero ¿cuántas novelas hay escritas sobre el odio? ¿Cuántas novelas hay escritas sobre el odio? Creo que es una novela que abarca mucho más que eso. No es una novela solo sobre el odio, pero tiene la singularidad de tratar muy profundamente sobre él. Y bueno, quería preguntarle un poco sobre, en primer lugar, sobre la presencia del odio y sobre la indagación en el odio dentro de esta primera novela, de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, Tatiana. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por traerme. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Estuve aquí hace unos 10 años y tengo muy buenos recuerdos de Granada. Es difícil empezar una conversación con el odio, por supuesto, pero estoy acostumbrada ya. Después de que saliera mi primera novela, durante 3 años estuve hablando de odio y crueldad todo el tiempo. Puede parecer que soy hablo de odio y de crueldad, pero creo que mis libros también tienen la luz y no solo la oscuridad. Tiene que ver con el odio. Supongo que el odio es una sensación muy similar al amor, takes the same energy to hate someone as to love someone, and sometimes between hate and love, it's one step. The character of this book, Alexei, is a teenager, so the hate somehow comes also from his age, not only as something which characterizes him at all. But I don't know how many of you read this book, and I promise you that if you get through the first 20 pages, the book starts becoming lighter. And I was dwelling on these feelings of hate and rage in the first pages because I needed that to soften the end. And I was very often asked if this hate is invented or is it something from the real life. And I'm sorry to say, but it is from real life. There are lots of families and lots of relationships where hate takes a big place for a while at least. But I hope that this book will be read not only in this key, because it's a message about how you can repair things in the end and not wait for it to be too late. No sé si he respondido la pregunta. Sí. He empezado planteando la cuestión del odio porque está muy al comienzo de la novela y es un desierto que como escritora nos obligas a atravesar. Como lectora yo sentí que nos ponías delante de una prueba. Cuando avanzas en la novela y descubres que es una novela que en realidad va sobre la reconciliación y sobre las posibilidades de la reparación a través del amor, cuando has pasado todo ese dolor, llega completamente expuesta sentimentalmente, como llega el protagonista, casi suplicando un mendrugo de amor. Y creo que la experiencia de la reconciliación, los momentos amorosos y tiernos de la novela no serían tales si uno no hubiera atravesado con honestidad algunos rincones verdaderamente oscuros y aberrantes del alma humana. Es necesario atravesarlos para llegar con el alma dispuesta de otra manera a los momentos amorosos. Cuando leía la novela pensaba un poco en, no sé, me vino a la cabeza, aunque creo que por lo que he leído en tu entrevista no suele dar muchas referencias de tu prosa. Sé que viajas con Chekhov. He escuchado que sueles viajar con Chekhov en el bolsillo, que es una gran referencia tuya, pero no lo hace a menudo. A mí me venía a la cabeza Flannery O'Connor, sobre todo al principio de la novela, por esa especie de grotesco sureño en el que se somete a prueba con una tensión muy fuerte a los personajes para ver hasta dónde puedes llevarlos sin quebrarlos del todo. Y ese sin quebrarlos del todo también me importa, porque están dañados, pero hay una rendija por donde entra la luz. Y bueno, sí que quizá la segunda pregunta en relación al odio sería, ¿es posible reparar la falta de amor
porque en el fondo las novelas tratan sobre eso, no tanto sobre el odio, sino sobre la falta de amor y sobre la posibilidad de repararlo. Antes de hacerme escritora, yo era periodista, lo fui durante muchos años en Moldavia. Yo trataba historias de las personas, huérfanos, enfermos terminales de cáncer. Siempre me impresionaba que las personas que odiaban la vida, odiaban a la gente, que siempre estaban infelices, eran los primeros que encontraban esa rendija de esperanza. Como periodista no tengo tiempo de conseguir analizar cada historia con detalle, pero me hice escritora luego, sobre todo con este libro, que fue mi primera novela, y descubrí que tenía muchas cosas que no puedo hacer, porque nadie me enseñó. Estaba llena de miedos. Cuando mi hijo nació tenía esta idea de que no era una madre lo bastante buena, que no podía hacer todo lo que debía hacer, que crecería y diría cosas sobre mí que no eran buenas. Entonces empecé a escribir de esos miedos. Creo que la infancia es uno de los momentos más importantes de la vida de una persona. Los niños pueden echar en falta dinero, comida, porque hay familias muy pobres. Pero hay niños que no tienen nada y son felices. ¿Cómo es posible? Porque lo importante es el amor de los padres. El amor de los padres no puede ser sustituido con ninguna otra cosa. Y entonces, es muy difícil, si no te han dado amor de pequeño, que tú luego des amor de mayor. Pero este libro es un ejemplo de cómo las relaciones entre una madre y su hijo, que la odia con profundidad al principio, se convierte en una relación de amor al final. Porque al final el hijo encuentra una manera de perdonarla. Creo que también es un libro de perdón. El perdón es importante, lleva más tiempo y es más difícil, pero los resultados son mayores, mejores. Yo personalmente era todos los personajes, Alexia, la madre y hasta la abuela. Porque cuando hablas de este tipo de relaciones, amor, odio, no puedes ser solo una persona, eres todas. Escribí este libro pensando que nadie lo leería porque no pensaba publicarlo. Pensaba que escribiría esto para sacarlo de mi pecho y ya está, a ver qué pasa. Pero me sorprendió ver que este libro se utiliza en terapia, por ejemplo, terapia psicológica con adolescentes, en casos en los que puede haber problemas de ira, de odio, sobre todo con los jóvenes. Los psicólogos, los terapeutas recomiendan este libro y recibo muchos mensajes con respecto a cómo se relacionan los padres con los hijos. Y creo que esto me hace feliz, porque el hecho de que se utilice de esa manera. Has nombrado, Tatiana, al personaje Alexi, como un personaje, un adolescente con bastantes problemas, bastante conflictivo. Se plantea la posibilidad de que sea un enfermo psiquiátrico, pero sobre todo lo que se habla es de cómo un joven con un trauma personal, es institucionalizado en un espacio psiquiátrico que lo termina convirtiendo en una persona mucho más enferma de lo que era cuando llegó y en una persona más violenta de lo que era cuando llegó. Y creo que tus novelas, tanto una como la otra, trabajan sobre esos espacios, el orfanato institucional, el orfanato y el psiquiátrico, como auténticas trituradoras de personas, sobre la crueldad de esos espacios.
¿tiene que ver con tu experiencia como periodista? Yes, sí. It does. And I think, sorry, I was answering to the translator. Sí. Yes, this comes from my viene de mi experience from a journalist, but not only. I think that Pero no solo. We talk about hablamos de los problemas psiquiátricos hoy, no siempre con el mejor enfoque. A veces le damos tratamiento a personas que no lo necesitan y no les damos suficiente tratamiento a personas que realmente lo necesitan. En Moldavia he visto muchos casos en los que las personas están en un tratamiento psiquiátrico solo para deshacerse de ellos y luego nunca vuelven bien, y eso no ha sido bueno para nadie porque el entorno no nos ha ayudado. Pero a veces sucede lo contrario, que hay personas que necesitan tratamiento médico pero no lo reciben porque la gente no les cree, que estén tan mal, creen que se inventan sus tragedias, sus problemas, su necesidad de ser tratados. Creo que hay una línea muy fina entre lo que necesitamos y lo que queremos como sociedad. Seguro que España es mucho mejor en ese sentido, pero vengo de la Europa del Este, donde las personas que necesitan ayuda son normalmente marginadas. Y muchas veces se considera que se están inventando esos traumas para conseguir atención. Quería hablar de esto, de este aspecto, porque se está convirtiendo en algo cada vez más importante para las sociedades, poder entender que también las mejores necesitan mucho apoyo y criar a sus hijos, porque en esta parte del mundo en que yo vivo, las mujeres se espera que sean una especie de mártires cuando son madres. Si eres una madre tienes que ser perfecta, o no, mejor no ser madre, entonces hay que hacerlo todo, dar amor, trabajar en casa, trabajar fuera. Y rara vez consigues la ayuda que necesitas. Es vergonzoso decir esto, pero es cierto. Es difícil decir, no tengo fuerzas o tiempo para criar a mis hijos, entonces es importante pensar en eso. Entender que los niños no son solo parte o la carga para uno de los dos padres, para la madre, sino también para los dos. La madre de Babuk es una mujer normal. No quería que mis personajes fueran muy pobres, no quería llegar a los extremos, porque las tragedias llegan a distintos tipos de familias, no solamente a los pobres. Creo que el principal problema de esta familia es la madre. Nunca se le ayudó, nunca fue entendida. No le ayudaron con las dificultades de criar a sus hijos. Espero que Lexi haya conseguido la suficiente fuerza para convertirse en una persona mejor para el futuro, pero a veces la vida no termina como terminan las películas de Hollywood. A veces una vida triste es una vida triste todo el tiempo. Has comentado antes lo del odio y la discusión de los sentimientos. A veces las personas tienen vidas llenas de odio y quieren pararlo, pero no pueden, no saben. No saben cómo, y quizás este tipo de historias les pueden ayudar a entender que no siempre hay que estar involucrado en ese odio, sino que se puede ser feliz con muy poco, se puede ser feliz con cosas pequeñas. Que las novelas de Tatiana hablan de esos momentos de felicidad tan nimios que residen a veces incluso en un pequeño fracaso, en un encuentro epifánico. Están llenas de eso las novelas. Hay un episodio que a mí, bueno, muchos episodios de las novelas, que ahora estábamos hablando del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, pero el 65, el episodio 65, cuando salen en la canoa, la madre y Alexi, es realmente un episodio de una belleza inmensa, y
hace falta que te hayan hecho mucho daño como lectora y como persona para llegar allí y entender la belleza que tiene, ¿no? ese pasaje. No sé si se podría leer en algún momento, pero me encantaría. Y de lo que venías diciendo, es tan estimulante, se me ocurren dos grandes temas. He empezado haciéndote la pregunta sobre su hospitalización en el psiquiátrico, porque creo que él, como posible enfermo psiquiátrico, que quizá no lo sea simplemente un adolescente conflictuado, también es una persona, como todo enfermo psiquiátrico, que habla, que se siente extranjero, porque un enfermo psiquiátrico es como si hablara una lengua que solo habla él, tiene algo... y todas tus novelas, o sea, las dos novelas trabajan sobre la extranjería a distintos niveles. Uno puede ser extranjera en su propia familia, uno puede ser extranjera dentro de su propia cabeza y los enfermos mentales pueden llegar a ser algo así como hablantes de una lengua minoritaria o unipersonal. Cada lengua implica una cosmovisión y esta lengua que habla este personaje está en conflicto con la lengua del resto de los personajes de la novela. Y me gusta también la forma en la que trabaja la locura, por ejemplo, haciendo comentarios que implican una crítica de clase, como un loco de clase alta es tan solo una persona extravagante, en realidad, o cuando eres poco complaciente, como por ejemplo, todo el mundo te aguanta si eres loco y estás rico. Creo que es poco complaciente en general, no solo con su trabajo sobre la maternidad, sino también sobre la locura. Entonces, introduzco este tema de la extranjería, donde creo que sobre el que podríamos seguir hablando, pero has tocado también el tema de la maternidad. Creo que, no sé cómo es exactamente en Moldavia y en Rumanía, pero en España y en Latinoamérica hay un enorme número de narradoras que vienen trabajando sobre conceptos bastante salvajes de la maternidad, incómodos, violentos, que vienen destruyendo la convención tradicional de lo que haya sido la maternidad. No digo que sea el único lugar, pero se está haciendo con especial furia. Se me ocurren escritoras como Samantha Schweblin o Arianna Harwich, con escritoras como Fernanda García Lao, a veces de una forma cruel, que es vista desde fuera, una forma cruel de aproximarse a la maternidad. Y creo que como la maternidad es una figura casi religiosa en las culturas católicas, casi religiosa, es un fetiche intocable, hace falta una aproximación salvaje para destruir ese icono, ese fetiche, y estamos atravesando esa fase. Lo maravilloso de tu novela es que la novela atraviesa las dos fases, la de la destrucción y la de una aproximación a la persona real de la madre y entre la persona de la madre y del hijo. Porque una vez destruida esa imagen sagrada, lo que queda es la persona, la posibilidad de la relación con la persona. Entonces se destruye la imagen sagrada y de ahí todo ese odio, o así lo he leído yo. Yo he querido leer que ese odio era necesario para destruir una imagen tan intocable, y lo que viene luego es la realidad de la relación interpersonal entre los dos personajes. No sé si ya estás de acuerdo con eso o quizá no lo ves de esa manera. Vinculándolo con el mundo hispano o en español lo pensé así. La maternidad es algo que me interesa mucho y lo he explorado en todos mis libros, en 3. Bueno, ya tengo otro con relatos. En mi experiencia como periodista y como escritor ahora, he hablado de qué es ser una buena madre muchas veces con muchas personas. Y me sorprendió que las respuestas son tan distintas. No puedes decirse que una madre es mejor que otra. Donde crecí, en Moldavia, con el régimen soviético, mi madre y todas las mujeres, todas las madres, decían que nunca había que besar o abrazar a los niños porque los miman demasiado, los acaban besando solo al dormir, al irse a dormir. No recuerdo echar en falta aquello, pero ahora pienso cómo estoy yo criando a mis niños. Pero nunca nos decían así, verbalizando, te quiero, y ahora sí se lo digo a los míos, porque aquello parecía que era algo que te sentías mal. Nunca le he dicho yo tampoco a mi madre, yo te quiero. ¿Eso fue una infancia mala? No recuerdo ser infeliz de pequeña.
porque de niño solo tienes la sensación de cómo te están tratando. Yo tenía amigos de familias muy pobres que casi no tenían que comer, pero a la vez siempre estaban riéndose y felices. Y ahora son personas que les va muy bien, que son prósperos. Y a lo mejor ellos no ven nunca que tuvieran dificultades en esa infancia, pero veo por otro lado familias ricas que están muy implicadas con sus hijos y sus hijos están aislados, infelices, etc. Entonces, ¿qué explicación hay para esto? Creo que la felicidad no está vinculada al dinero ni al estatus social, sino al hecho de que los padres hagan todo lo que puedan. La madre de este libro sabe que está muriéndose de cáncer y quiere decirle a su hijo que la odia, que le quiere, pero le amó de la única manera que sabía. No podía amarle de otra forma, porque no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo amar a un niño. Hay una frase en el libro que se está muriendo y él la está cuidando. Sus pechos estaban en muy mal estado y dice, me mordías los pechos cuando te amamantaba. Y la gente me decía que parara porque no te tenía que dar de mamar si me mordías, pero yo sabía que así comías. Es algo muy simple, una manera de decirle yo te quería. A lo mejor no te he dado lo que necesitabas, pero yo eso que te daba era amor. Eso era mi manera de darte amor, permitiendo que me mordieras y me hicieras daño a pesar de que seguía amamantándote. Por tanto, a veces vienen de cosas pequeñas. La maternidad es algo muy distinto en cada caso. Es una respuesta muy larga para una pregunta corta, pero bueno. Y con respecto a la violencia, ahora estamos más concienciados de que no hay que pegarles ni gritarles a los niños, porque ahora los estudios nos han dicho que eso no está bien, pero en aquella época es muy difícil encontrar un niño que no se le pegara, porque era algo que les ayudaba a educarse, a actuar como personas. Es un poco una locura, pero era así. Y ahora no vemos que eso fuera una parte terrible de nuestra infancia, porque era muy común. En ese momento pensabas que era normal con eso. Pero ahora es importante hablar de ello, hablar de la maternidad, de cómo educábamos a nuestros hijos. Porque aunque hagamos cosas malas a los niños, uno puede llegar a pensar que tiene derecho a hacerlo porque le está educando. Y durante mucho tiempo solo se consideraba la maternidad un papel que se tenía hasta el final de tu vida y que eso es lo que tenías que hacer, ser madre. Pues de este libro solo voy a comentar dos cosas más. Una sobre la que hemos pasado ya, que es la inversión en el rol del cuidador. La madre y el hijo se reconcilian, se encuentran en el momento en el que el hijo se hace cargo de los cuidados de la madre, y es un momento hermoso que de alguna manera también cuestiona la tradición de la institución de la maternidad. Y por otro lado no hemos hablado nada, pero para mí es muy relevante, sobre la prosa de Tatiana. Tatiana tiene una prosa de una enorme inteligencia que avanza como una auténtica apisonadora, pero que está llena también de imaginación, con una impresionante puntería imaginativa a la hora de utilizar imágenes. Y digamos que los capítulos de la novela están trufados con pequeñas afirmaciones líricas sobre los ojos de la madre, que son de una enorme belleza. O sea, es una estilista, aparte de una gran constructora de personajes. Quería comentar esto y bueno, hablar también del Jardín de vidrio, que es una novela que está ambientada en los últimos años de la ocupación soviética en Moldavia. Y como comentaba antes, es una novela con la que ella obtuvo el Premio de Literatura de la Unión Europea. Los personajes de esta novela se debaten entre el rumano y el ruso,
y creo que afrontan una realidad sobre la que me encantaría que hablara Tatiana, que es sobre las consecuencias que tiene pensar en una lengua y que te obliguen a hablar en otra. ¿Qué sucede con un país al que se ha obligado a eso y qué consecuencias literarias ha tenido en ti, en tu prosa? Sí, se está volviendo más difícil esta discusión cuando sabemos lo que está sucediendo en Ucrania. Sería una locura no mencionarlo. En un momento en el que tenemos que resetear nuestros valores, repensar, ¿cómo lo podría decir? Los amores y gustos anteriores. Siempre he pensado que la cultura y la lengua tienen que estar separadas del régimen político, pero resulta muy difícil hacerlo hoy día. Y estoy seguro que ahora hablo no en su nombre, porque son grandes palabras esas, pero sí pensando en otras personas que han sido criadas en un entorno bilingüe, con dos culturas, como por ejemplo en mi caso, que era ruso. Moldavia, como saben, era una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, la URSS. Me preguntas cómo es así cuando creces. Como niño no lo piensas, porque cuando eres niño vives tu vida y ya está. Vas cambiando de lengua sin pensar esto es esto y esto es lo otro, me lo han impuesto o no, simplemente hablas y ya está. Escuchas historias, ves películas, vas creciendo y vas asimilando lo que hay a tu alrededor y las preguntas llegan cuando ya eres mayor y empiezas a pensar en la diferencia. Y entiendes que una lengua te ha sido impuesta. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo cortas completamente, todo lo que sabes de la lengua, todo lo que has aprendido de esta lengua? ¿O sigues con esa lengua incorporada en ti? Durante muchos años pensé que esa era la forma y debo confesar que ahora no estoy tan segura. Tienes una persona que te quiere y te pega y no sabes qué hacer. ¿Le perdonas? ¿O qué haces? Luego te acuerdas siempre de esto. Por ejemplo, yo me siento así. Es como si algo en mí se hubiera venido abajo. Con el tiempo he descubierto que la persona puede construir una identidad no solo de lo que sabe, sino de lo que le dijeron. Por eso mi identidad es una suma de cosas que me faltaban cuando crecía. No necesariamente de lo que aprendí, sino de lo que me faltaba. Esta identidad doble ha causado muchos problemas en mi propia familia, porque mi padre era un gran oponente del régimen soviético, fue perseguido por ello. Se me obligó a aprender ruso porque no tenía opciones de pequeña. Y luego crecí y no me perdonó por el hecho de que nunca abandoné completamente esa parte de mi personalidad. Se murió sin leer ninguna literatura en ruso, nada que viniera en ruso, y esperaba que yo hiciera lo mismo, que me negara a ver nada en ruso. Y que yo les dijera a mis niños que odiasen eso. Lo encuentro difícil, de muchas formas. Porque yo no sabía qué dejar detrás, que abandonar. Y ahora que piensa uno, pues hablando de este aspecto bilingüe, de la cultura bilingüe, creo que es mejor aprender una lengua por amor que por odio. Y que todo lo que aprendas del amor se te queda dentro de una manera distinta. Pero es cierto que puedes no tener opciones y que tienes que decir qué te llevas y qué dejas atrás.
creo que leí en una entrevista quizá que tus padres fueron obligados a hablar en una lengua que odiaban y como vi la palabra odio, pensé que quizá esa rabia se dispara hacia lugares imprevistos también en la novela. Es una rabia que no es solo lingüística, es una rabia que va impregnando otras dimensiones dentro de la novela. Y respecto a lo que has dicho, absolutamente brutal, sobre la posibilidad de construir una identidad sobre lo que te roban y no sobre lo que tienes, sobre la falta, sobre la carencia. También recuerdo en algún otro lugar cuando has explicado algo para mí importantísimo, y es que a veces los inmigrantes tienen una identidad más clara, más sólida que las personas que no han emigrado. Y me pregunto si no tiene que ver con esto, con lo que les ha sido arrebatado. Tenemos que hacer una separación entre los emigrantes que van a otro país y asimilar la cultura. Mis hijos vienen de una familia que nacieron en Francia, hablan francés porque nacieron en Francia, pero no tienen elección, pero es una buena elección. Están aquí porque tenemos que estar en Francia. Pero es distinto cuando estás en tu casa y se te obliga a hablar otra lengua. Es distinto porque no sienten que su derecho haya sido robado de ellos. No sé si conocen la situación de Moldavia. Para explicarla muy rápido, la lengua sería renombrada. Imagínense que ahora les dicen que ahora no se llama su lengua español, sino otra. Y que te roban tu alfabeto, te dan otro alfabeto y te dan el alfabeto chino o japonés o alguna cosa caligráfica que no entiendes. Eso es lo que sucedió en Moldavia. Pasó a llamarse moldavo en vez de rumano y hubo que escribir en cirílico. Mucha gente se encontró en una situación de que no entendía nada. ¿Por qué esa lengua hay que escribirlo con otras letras, tener un nombre distinto? Y eso se hace de manera falsa. Y durante más de 50 años la lengua fue mutilada. Y esto se hizo a propósito para separarnos de Rumanía, que históricamente era nuestro país. Por tanto, no es lo mismo que ser bilingüe, porque se te impone una lengua falsa. Y después de 50 años conseguimos recuperar nuestro alfabeto y nuestra lengua y nos encontramos en una situación muy difícil. Porque toda la educación, toda tu carrera se ha construido en otra lengua y teníamos esa sensación de que siempre tienes una lengua que no es suficientemente buena. Por tanto, es una cosa distinta que ser inmigrante, porque te sientes un inmigrante en tu propio país. Y no es lo mismo que hablar muchas lenguas. ¿Qué crees que la parte de ti, la parte de tu identidad que tiene que ver con lo ruso, imprime en tu literatura? Y me preguntaba qué imprime el ruso en tu literatura y qué imprime el rumano en tu literatura, si puedes identificar algunos rasgos o alguna peculiaridad que provenga de ahí. Yo soy un producto de dos lenguas. Yo los escribo en rumano, eso está claro. Me preguntaba por qué. Porque yo hablo los dos, hablo rumano y ruso. Pero tiene que ver con las sensaciones cuando trabajas. Cuando estás haciendo toda la parte burocrática podemos utilizar cualquiera de las dos, pero cuando quieres contar una historia, el cerebro utiliza una lengua y una es más fuerte que la otra. En mi caso era el rumano el más fuerte. Pero, para ser totalmente honesta, algunas de las cosas venían en otra lengua y venían en esa lengua en mi cabeza. Y no se pueden traducir. Se pueden traducir, pero no suenan igual. Cosas de la infancia, cuentos de hadas de pequeña, música, etc.
Creo que di ese ejemplo ya una vez, no sé cuántos habrán estado en Inglaterra, en la vieja Inglaterra. Tienen dos grifos. Uno es frío y otro es caliente. Y no consigues encontrar el agua templada. Y esto es lo mismo, tenemos ruso y rumano y no consigues la mezcla buena. No puede ser perfecta la mezcla, a veces vienen y ya está. En la escritura esto se puede explorar muy bien, porque cualquier lengua nueva te enriquece. Pero a la vez, cada vez me resulta más difícil elegir con la edad. Es más difícil separarlo. Luego, porque obviamente tu novela está escrita en rumano, pero como obviamente parte de tu identidad rusa a nivel lingüístico y una lengua implica una cosmovisión, me preguntaba si esa cosmovisión no fluye de alguna manera. Por lo que dices ahora, no hay una separación. ¿Sientes que hay una separación completa? Aunque escriba en rumano, ¿no se cuela algo de esa cosmovisión? Sí, claro. Sí, siempre mezclo lenguas. En casa hablamos 4 o 5 lenguas y estamos mezclando todo el rato. Mis hijos lo hacen también. A veces no nos preocupamos de la pronunciación correcta, solo mezclamos palabras para comunicarnos y hacemos palabras nuevas, mezclas. En Francia, estamos en Francia, hablamos inglés, hablamos rumano, hablamos ruso. Hay varias formas de ver la lengua. Hay personas que quieren que la lengua sea perfecta, con un acento perfecto, no se puede cambiar nada. O te tomas la lengua como un instrumento de comunicación y eso cambia con la vida. Yo creo en la segunda opción, no creo en las lenguas muertas. Creo que las lenguas se enriquecen todo el tiempo y los niños son el mejor ejemplo, como hacen ese slalom lingüístico entre lenguas. No sé si respondo la pregunta con eso. Sí, ¿no? Creo que las identidades dobles no solo pueden tener que ver con las lenguas, sino también el estado mental que tú tengas. A veces mezclas el amor por una cultura, un país y se convierte en tu identidad doble también. En El jardín de vidrio cuento brevemente algo sobre el argumento, por si alguien no lo ha leído, tampoco quiero resumirlo entero, pero sí que hay una anciana alcohólica que adopta a una niña y la explota laboralmente recogiendo botellas. Se cuenta también la vida de esta chica años después, cuando tiene ella misma una hija, y es una novela que está muy protagonizada por personajes femeninos. Es un mundo muy femenino el de la novela. Y al mismo tiempo también es una novela sobre la violencia específica que padecen las mujeres, sobre la violación, sobre el maltrato. Entonces quería preguntarte cómo es ese mundo de las mujeres en la novela, que nos hablara un poco sobre la violencia específica del jardín de vidrio. No quería escribir un libro de mujeres, pero en el primer libro hablaba con una voz de hombre y después de 20 o 30 páginas estaba escribiendo con una voz de hombre, Alexi, que era el que contaba esto. Y lo dejé así. Entonces me preguntaron muchas veces ¿por qué? Porque has escrito desde un punto de vista de un hombre. Y luego la segunda, quería conseguir mi venganza y está llena de mujeres, de voces femeninas, y la disfruté porque me criaron siempre mujeres. Tenía un padre, pero no es que no estuviera allí, sino que había esta sensación de que el hombre no estaba. Estaban haciendo cosas importantes, trabajando todo el tiempo, o estaban en otro sitio todo el tiempo. Y las mujeres estaban por todas partes. Educándonos, cocinando, jugando con nosotros.
And I think that I don't find it very cruel, maybe because no lo encuentro cruel, porque me crié en esos momentos en los que las cosas no eran políticamente correctas. Había más lucha en la vida. But I find that book more, with more life. Pero hay más luz que en el segundo, honestamente. I think that I needed to go back to Creo que my tenía que roots, volver because a you were las mentioning roots raíces. before. En el libro In the first primero book, I run away huí from de everything todo lo que which tuviera is que ver con Moldova. Moldavia. No I sé don't por know qué, why, maybe because probablemente I was porque just me moving to trasladaba a Paris and París I y no just quería didn't want volver to go back a casa, home. pero en el But in the segundo second book, necesitaba I needed físicamente physically to revisitar los revisit the lugares en los places que I crecí. grew up, and I just wanted to Quería go back to volver a Chisinau, and escribir to write acerca about de that esto. time, as if I wouldn't, I know that Porque I si no lo would hubiera have hecho, this no habría tenido ese desire deseo de again. nuevo. So it's Es like a book which it un libro was que in my estaba head en mi all cabeza this todo ese time. tiempo. And now I did it. Y ahora ya And lo now había I podido hacer feel y me free. sentí Now I libre. wrote it and I feel free. I'm talking En in ese that libro book hablo about the de most difficult los años más difíciles de esa of región, that region, no solo de not only Moldavia, sino Moldova, también de but esa of zona that en concreto. region. Because when I wrote Porque it, I entendí understood que that 10 10 años, years, like say 75, 78, and then del upwards, 75, 78 en brought to that adelante, region more than in other countries, like in 50 years. So we pasaron had más everything cosas en crushed. esos We años had, que en 50 años. Soviet Union Se disassembled. desarticuló la Unión We Soviética, had Chernóbil sucedió, explosion. We had hubo financial una crisis crash there. financiera, Our parents nuestros lost padres perdieron todo all el the dinero que money they had. teníamos, The banks los just bancos stole robaron everything todo, from them. We had la perestroika, we perestroika, la had glasnost. glasnost. So these are the important Sucedían things cosas in that importantes en la región. We Y felt pensábamos that que esos those 10 10 years años meant to us eran como like 50 50, años. you know. So I wanted to write about that Y quería period hablar de ese exactly periódico, in those de 10 ese years. periodo, But that pero book el tercer shouldn't libro be no tiene read que only as leerse a solo como una metaphor metáfora de for Moldavia. Moldova. That book is Es also una historia a personal personal. story. And I think that Creo que mi my ambición ambition fue was to escribir write a un book libro about sobre a las personal story historias which is coming personales, above the history, sobre la not historia, always about no solo de history, la which is historia crushing the que personal story. choca con la historia And I personal. don't know if I managed to, No sé si lo but, conseguí, pero I espero hope I haberlo did. hecho bien. Realmente yo creo que está logrado de una forma maravillosa. O sea, es una novela que trabaja con grandes acontecimientos históricos, pero que están desplazados respecto al centro, porque en el fondo es la historia de una chica y su realidad cotidiana es mucho más relevante. Y sin embargo, la historia con mayúsculas también está ahí detrás. En una entrevista creo que te leí una gran verdad sobre nuestra relación con la historia, con los grandes eventos de la historia. Chernóbil puede estar estallando y, sin embargo, lo que a ti en ese momento puede importarte, lo que es relevante para tu vida es que tienes una ruptura amorosa, ¿no? Entonces creo que esa gran verdad vital habla mucho también sobre cómo construyes tus novelas y su relación con la historia de una forma maravillosa, en mi opinión, muy, muy lograda. Quería preguntarte sobre la estructura de la novela, porque el personaje de la Toshka es un personaje con bastante inestabilidad identitaria, y pienso que de alguna manera esa inestabilidad permea la estructura, o quizá no. Pero ¿podría hablarnos de la estructura de esa novela, del Jardín de Vidrio? La estructura de esa novela es más fácil que en la primera. La primera escribía capítulos sin orden lineal. En la segunda se puede seguir la historia, supongo. Pero para volver a lo que dijiste, creo que me recuerdo en esos años y cómo a veces algo pequeño que me pasaba a mí como persona tenía más impacto en mí y en mi familia que Chernóbil, que nos afectó a todos, pero el que mi abuela se muriera o alguien matase a mi perro tenía más impacto que eso. A veces nuestra historia personal tiene que tener aspectos más importantes que cuando está contada desde sobre todo cuando está contada desde los ojos de las personas pequeñas.
Entonces es la manera de crecer de los 8 a los 18 años de la protagonista, se convierte en adulta, se forma como adulta, y es el momento en el que también el país consigue su independencia. Y creo que este paralelismo es adecuado. Preguntas por la estructura del libro, pero como digo, son 10 años básicamente de la vida de un país y de la vida de una niña. No tengo personajes que sean extremadamente felices o infelices. Vivo en el medio. Porque en la vida no suelo ver que todo sea de un color o de otro. Y esa es la característica de esa época. Todo lo que sientes está muy bien, sucede, hay cambios, la perestroika, fantástico, llegó tarde, pero bueno. Pero a nivel personal las personas perdieron muchas cosas. Tuvimos una guerra, la guerra de Transnistria, y conseguimos logros personales que pensábamos que nunca íbamos a conseguir. Me gusta la mezcla de esos dos extremos, porque creo que la vida siempre está en esa línea intermedia. No se puede decir que todo ha sido muy extremo siempre. He leído en algún sitio que está, bueno, en algunos lugares he escuchado que estás con algún bloqueo creativo, o que eso quizá pasó hace varios años, porque son entrevistas de distintos momentos. También leí que ibas a escribir quizá una novela sobre un periodo muy duro de la historia de tu familia, sobre el internamiento de tu abuelo en un gulag en Siberia, y que habías pensado en la posibilidad de escribir esa novela. No sé si se está escribiendo o si sigue estando en tu horizonte creativo. ¿Qué estás trabajando ahora y si nos puedes contar más sobre ese proyecto? Ese libro que mencionas es algo que tenía en mi corazón, en mi mente, como una carga. Porque todo el mundo está esperando que yo hable de ello y escriba de ello. He pensado muchas veces en ir a Siberia y lo he pospuesto siempre, y creo que lo voy a posponer otra vez. No es la mejor época para ir a Siberia ahora. Es difícil porque no sé cómo voy a escribirlo ahora. Ahora va a ser todavía distinto de lo que hubiera sido hace 3 años. Obviamente, porque hay muchas cosas en mí que han cambiado, el mundo ha cambiado. Y me pregunto si esa indulgencia pasada que tuvimos durante un tiempo nos ha llevado hoy a esto que tenemos hoy. No sé cómo lo voy a escribir. Ahora mismo no estoy preparada ahora para ello. Porque creo que este tipo de libros son una gran responsabilidad. Puedes hacer la ficción como quieras, pero tienes que tocar vidas reales y una historia real. No me gustaría tratarlo de manera superficial, sino que me gustaría que fuese un libro que le debo a mi madre, a mi abuela, a mi padre, que murió hace un par de años. Pero probablemente lo vuelva a posponer. Pero es cierto, sí, no escribí nada serio después de la segunda novela. Supongo que a veces sientes que has vaciado todo, que nada que puedas decir va a ser interesante o importante como para escribir sobre ello. Es un proceso normal de un escritor leer más que escribir. Y estoy en ese tipo de momento ahora. Estoy trabajando en una obra de teatro, es algo nuevo, no sé si me va del todo bien, pero bueno, vamos a ver, es un ejercicio que estoy haciendo y ver qué tal, a ver dónde me conduce esto. Pues quizá podríamos hablar brevemente sobre tu proceso, sobre tu relación con la escritura, sobre cómo es tu proceso de escritura, cómo ha sido con las 2 novelas. Creo que la primera novela la escribiste en bastante poco tiempo. Creo que fue una escritura breve, si no me equivoco. Y me pregunto qué relación tiene eso con el periodismo, porque en la historia de la narrativa, la relación de los escritores con el periodismo ha transformado también bastante su prosa, en algunos casos de forma maravillosa, porque eso puede llegar a imprimir una urgencia, una necesidad
en la prosa que yo detecto en tu obra. Entonces, bueno, si nos puedes hablar un poquito de ese proceso creativo, te lo agradeceríamos mucho. Sí, escribo rápido y esto viene seguro del periodismo, de los años de periodista, pero no puedo escribir, sentarme y empezar a pensar. Tengo que pensar primero y luego me siento y ya lo pongo en papel. Tengo que escribir todo en mi cabeza primero y así no pierdo tiempo escribiendo. La primera novela fue una especie de emergencia. Tenía que poner esas sensaciones en papel. Esa rabia, ese miedo. Fue después de un verano con mi padre y quería decirle tantas cosas, pero nunca se nos animó a contar las cosas en la familia y entonces las escribí. Y era para él. Luego fue más consciente, sabiendo exactamente lo que hacía. No sé si es mejor o peor, pero bueno, eso era la situación, así vino. Me preguntas de la escritura y el papel de la escritura para confesar algo. Tengo que decir que antes de ser escritora, mi vida era más fácil, más simple. Sabía hacer más cosas y las hacía mejor. Era distinta, era madre, era cocinera, jardinera y al final del día me sentía contenta porque había hecho cosas. Desde que empecé a escribir, todo el mundo espera que yo solo escriba. Y si me siento en el sofá a hacer otra cosa, todo el mundo dice, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no te pones a escribir? Ya más vale que escribas algo. Y me siento inútil si no escribo. Y si eres periodista, estás protegida por un micrófono, haces preguntas y la gente, tú les gustas porque te cuentan cosas. Y ven una persona en blanco enfrente y se confiesa. Pero ahora la gente quiere saber cosas de mi vida privada, quieren saber cómo vivo, cómo están mis hijos, quién es mi marido. Y esto es intimidante. Encuentro muy difícil soportar mis libros después de publicarlos, porque me siento, lo escribo, soy yo y luego tengo que explicar, tengo que proyectarlos. Esto es algo difícil para personas que no saben muy bien cómo expresar sus ideas. Pero la escritura llevó a mi vida algo muy importante. Pensaba que tenía algo que podía llevar conmigo. En países en los que no hablo la lengua, de los que no sé nada, puedo ir ahí y hay gente que viene y me pregunta cosas por lo que yo he escrito y conectan conmigo. Y eso es fantástico. Saber que a alguien le interesa algo que era querido para ti. Eso es lo bonito que tiene la escritura, esta conexión que se establece. Es como estar en una sala vacía y de pronto la gente viene y empieza a hablarte, como si te conocieran de toda la vida. Esto es la escritura para mí. Me interesa mucho cierta paradoja en lo que vienes diciendo y también en lo que he leído en algunas entrevistas sobre tu relación con la escritura, porque aunque tus libros son bastante duros, hemos dicho que no solo eso, porque están llenos de ternura y hay luz en ellos, pero sí que podrían calificarse de libros duros. Creo que en algún sitio has hablado sobre la felicidad que te produce la propia escritura. Hay muchos escritores que declaran el padecimiento de la escritura, que declaran su ejercicio de la escritura como una forma de padecimiento, y a mí me gustó mucho leer que para ti era una forma de felicidad. Y es interesante ver como el contraste entre esa felicidad que declara sentir mientras escribe y lo salvaje de la dureza, de la experiencia humana sobre la que hablas, ¿no?
No puedo escribir cuando estoy preocupada, ni totalmente preocupada. Así no puedo trabajar. Como persona tengo que resolver el problema primero y escribir es algo que hago después. Si estoy en mitad de una tragedia o de algo que me consume, o uno de mis niños está enfermo, no puedo escribir porque mi mente no está preparada. Tengo que resolver lo que me aflige y luego entonces puedo ponerme a escribir. Pero es cierto que escribir, llegado un momento, rompe tu propia felicidad, porque podría decir cosas en la escritura mejor que en la vida real. Entonces, cuando hago ciertas cosas en la vida real, siento que estoy fracasando. Pero en la escritura puedo sentarme, prepararlo, y es algo que me da felicidad, sí. Pero cada persona escribe de manera distinta. Todo el mundo tiene un estado mental distinto. No quiero que se depriman después de esto, pero otra cosa por la que me gusta España es que los lectores españoles vieron humor en mis libros. Me invitaron a un festival literario en Bilbao, en el que se hablaba del humor en la literatura, y yo estaba sorprendida cómo la gente veía esas cosas, y fue fantástico. Fue muy distinto de mis reuniones en las que siempre se habla del odio y demás. Sí, estoy agradecida a los lectores españoles. Vengo con frecuencia y tengo muchos mensajes y cartas. Siempre me emocionan mucho. Sobre todo, mujeres de cierta edad vienen a las reuniones y me dan libros para firmárselos a sus hijos con los que quieren llevarse bien. Y estoy en contacto con ellas y me escriben. Es un lugar fantástico para estar. Creo que los españoles están llenos de color. Una locura hermosa es lo que tienen, y que pueden llegar a la literatura mejor que otros lectores porque tienen esa posibilidad. Veo más conexión con España que en otros países en los que las cosas son distintas. Es curioso porque el humor que tienen los libros es algo bastante evidente, es una forma de inteligencia y de piedad que tienen los libros con la experiencia de los personajes y con quien está leyendo. Me sorprende que no se vea en otros países porque es un elemento claro para mí de las novelas. Quizá, no sé, pueda ser el momento de abrir a un turno de preguntas para el público, que tiene la suerte de tener de aquí, y hay tantísimas cosas sobre las que podrían hablarse y que yo no he preguntado, que quizá puedan preguntarla a ustedes. Tanto si han tenido la oportunidad de leer la novela como si no, las novelas. A mí me hubiera encantado que ella leyera un fragmento, pero veo que no has traído el libro, ¿verdad, Tatiana? Para leer un fragmento que escuchamos como suena en rumano original. I can't read it in Spanish. No, pensaba en la posibilidad de un fragmento en rumano, pero no. I don't have a book. No. Sorry. Me hubiera encantado escucharlo. There is a question. Sí, hay una al fondo, después. Buenos días. Buenos días. Darle las gracias a la Fundación Tres Culturas y a la autora por estar aquí. Ha sido un placer. A mí me gustaría preguntarle sobre el peso del silencio de sus personajes en su escritura. The importance of silence. La importancia del silencio. Bueno, creo en el silencio. Lamento el silencio, sobre todo en la vida. En mi relación con mi padre, si hay algo que lamento es no haberle dicho ciertas cosas, que debería haberle dicho. Pensé que tendría tiempo de hacerlo y no lo hice. El silencio puede a veces ser un buen signo, pero la mayor parte del tiempo no es nuestro amigo. La vida es muy corta y creo que estoy explotando este tema en los dos libros.
Los lamentos al final no es lo que no conseguiste, sino estas cosas simples que no dijiste, el tiempo que no pasaste con ellos, la reunión que pospusiste, el abrazo que no diste. El silencio, en mi caso, es un lamento más que otra cosa, algo que lamento. Creo que Alexei, el principal personaje de la primera novela, le hice hablar al final. Ese verano, con la madre que odiaba, le trajo paz, les trajo paz a los dos, y él no estaba en silencio. Ese es el mensaje que codifiqué en ese libro para mi propio padre, quizá. Aquí había otra pregunta en primera fila. Dos cuestiones muy rápidas. ¿Hasta qué punto usted ya no es periodista y es escritora, o sigue existiendo en usted el motor como periodista que le permite seguir escribiendo? Esa una primera pregunta. Y la segunda, me ha parecido entenderle que ya hoy no está tan segura de haber vivido con normalidad el pensar, el existir con dos lenguas, su lengua materna y la rusa, a la que fui obligada. No consigo entender qué quiere usted decir. Es decir, ¿se arrepiente de aquella acción, de no haber sido revolucionaria, de haber protestado, o cree que los acontecimientos actuales están determinando esa visión que tiene usted ahora? Muchas gracias. Empiezo con la segunda. Fui una revolucionaria. En mi país fuimos la primera televisión rumana que luchó por nuestra lengua y nuestra nacionalidad. No tengo ese lamento, ese arrepentimiento. Lo que dije antes más bien era que ¿qué hago con esta herencia, este legado que me llega en ruso? Porque no puedo dejar de querer a Chekhov de pronto, no puedo dejar de escuchar música rusa con la que viví. Me sigue gustando, es parte de mí, pero es un momento muy difícil, hay un momento de odio entre nosotros. No creo que una cultura deba ser penalizada por un gesto político. Pero no decir nada y no hacer nada también es un error. Pero decir que tengo más simpatía por las personas que se preguntan eso que con respecto a los que ahora dicen que nunca querían a Chekhov ni a nadie. Creo que la verdad es muy importante ahora. Tenemos que reevaluar, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque las personas que cambian de un día para otro son las que probablemente ayudaron más a que esto suceda hoy en Ucrania. Obviamente no voy a quemar los libros, pero sufro llevando esos libros ahora. Y la primera pregunta, lo del periodismo. No creo que puedas dejar de ser periodista una vez que has sido periodista. Me encanta ser periodista. Es una profesión que me iba muy bien. Aprendí mucho sobre la vida y la gente y conocí a muchas personas, me hice muchas preguntas, pero pienso que si no hubiera sido periodista no habría llegado acceso gratuito a tantas personas y tantas cosas interesantes. Entonces estoy bastante orgullosa de mi carrera como periodista. Pero no siempre escribo como periodista, porque es como mi patio de recreo. Siempre tenemos la curiosidad con respecto a las personas. Me encanta escuchar a las personas, más que hablar. Desde ese punto de vista creo que sigo siendo una periodista, sí. Gracias.